Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este quinto episodio de Unboxing 3D, donde vamos a estar hablando acerca de la tecnología Project CJP X60. Para nosotros es un gusto que este episodio lo estamos haciendo desde nuestro laboratorio de manufactura aditiva, precisamente para platicar acerca de nuestro equipo Project CJP 460 Plus, que como pudieron ver dentro del folleto y la invitación, pues este equipo está también a su disponibilidad. Esta tecnología nos va a dar la capacidad de imprimir piezas a todo color de manera asequible y fotorrealistas. Adentrándonos en este unboxing, podemos platicar de un inicio de cómo funciona esta tecnología. Al igual de todas las tecnologías que hemos estado trabajando, se segmenta el modelo en rebanadas para poder pasar a la impresión. La principal diferencia es que el material de trabajo en esta plataforma es un polvo de sulfato de calcio que es similar al yeso y va solidificando por capas a través de un aglutinante biodegradable. Esto nos da la oportunidad de obtener un objeto físico en tercera dimensión completo al ir bajando la plataforma y completando en cada pasada una capa más de este polvo. Al final de este proceso, la plataforma va a emerger y vamos a retirar lo que es el polvo. Como podemos ver aquí en el video que se muestra en pantalla, se van solidificando esas capas con el aglutinante, y en la combinación del aglutinante también tenemos lo que son cartuchos de color, lo que les va a dar esa característica a nuestras piezas de full color. Una vez que terminamos la impresión, como podemos ver, retiramos todo el polvo y se hace un infiltrado, lo que nos va a dar el toque o el realzar los colores de nuestras piezas. Previo a la exploración de esta tecnología y a este equipo en particular, me gustaría explicarles un poco acerca de las tecnologías o del preámbulo y de todas las capacidades que se tienen en conjunto con 3D Systems y Goltec. Desde la parte de la digitalización para obtener información de piezas físicas y poderlas plasmar en un software de diseño, hacer los bosquejos o bocetos de diseño, la simulación y poder hacer esa previsualización antes de llevarlo a la realidad, la fabricación, ya sea la planeación de lo que es cómo vamos a hacer nuestra pieza, qué es lo que tiene que implicar a través también de la manufactura aditiva, y también lo que es la inspección o análisis dimensional, ya una vez que tenemos estos resultados, y por qué no, también la gestión documental de todo nuestro proyecto. Es así, de esta manera, como entra o participa la tecnología de manufactura aditiva dentro de un ciclo o de toda una cadena de fabricación. Dentro de las capacidades de extremo a extremo que vimos ahorita, desde la parte de diseñar, escanear, bosquejar, entra la manufactura aditiva para hacer en la realidad esos bosquejos de producto, mejorando la comunicación entre departamentos de lo que se quiere lograr o lo que se quiere obtener, reducir los costos por el desarrollo de proyectos o prototipos, incrementar la innovación teniendo capacidades de respuesta mucho más rápidas y teniendo pues una manera de transmitir estas intenciones de forma asertiva. ¿Por qué esta tecnología es la que nos puede ayudar con estos puntos que mencionamos anteriormente? Precisamente porque es un equipo que nos da la capacidad de trabajar con una impresión de colores de todo el espectro, por así decirlo, de alto rendimiento en cuestión de reuso de material y también el tiempo de impresión, que viene siendo la parte de la velocidad, la asequibilidad o la accesibilidad y la facilidad de trabajo,
Y la seguridad, como podemos ver, pues estamos en un laboratorio donde nomás requerimos una corriente eléctrica de 110 y todo el equipo pues ya está preparado para poder funcionar. Actualmente esta tecnología y con este equipo hemos podido abarcar diferentes mercados y diferentes sectores, atendiendo o abordando principalmente las capacidades de modelos de comunicación para ventas o marketing, llevando ese primer intento de diseño de algún producto. Por ejemplo, estamos viendo este tipo de piezas, lo que son las iteraciones de diseño rápido, alguna modificación en cuestión de tamaño, ergonomía, detalles de ese tipo, colores y el impacto que se va a tener. Lo que es la parte de mostradores de exhibición para poder bosquejar previamente a la fabricación, evitando costos elevados por hacer un prototipo o una fabricación sin antes haberla validado. Para lo que es modelos de simulación, inclusive lo que son análisis de elementos finitos, si queremos bosquejarlo, llevarlo parte en la vida real, por así decirlo, con el mapa de color también se puede hacer. La práctica en cirugías, porque tenemos la capacidad de que este tipo de impresoras con el software 3D Sprint abramos archivos que vengan provenientes de un DICOM convertido obviamente en STL y hacer ese tipo de validaciones, la visualización de ensambles y también lo que es la ergonomía. Es un punto muy importante la cuestión de validación de ensambles y ergonomía. Al ser una tecnología que trabaja con un polvo que es sulfato de calcio, el mismo polvo va a ser el soporte, lo que nos va a dar una libertad de diseño mucho mayor o una libertad de poder imprimir esas piezas con geometrías complejas, formas orgánicas o geometrías muy definidas. Estas capacidades que mencionamos ahorita, como es el de piezas complejas, no solamente se limita ahí, o qué más tiene este tipo de equipos, esta tecnología. Tenemos la capacidad de manejar el 90% o más del 90% de los colores de Photoshop en alta resolución, precisamente para transmitir esas capacidades de diseño. Como podemos ver nuevamente en este tipo de piezas, que tenemos la gama o el espectro de colores, dándonos esta posibilidad de transmitir todavía de manera más realista nuestros intentos de diseño. Como parte de las características de este equipo, tenemos la capacidad de trabajar con aglutinantes formulados a medida o varias opciones de aglutinantes. Estos aglutinantes son biodegradables, algo muy importante. La configuración de colores, o tenemos esa capacidad a través de software 3D Sprint hacer estas configuraciones de colores, y también pues crear todo lo que es la recreación de colores en cuestión de piezas o de paisajes, maquetas, todo este tipo de soluciones requeridas. Ahora sí, adentrándonos más acerca de las características que mencionamos en un principio, iniciamos con lo que es esta característica de la velocidad de impresión. El principio de tecnología de esta máquina, que es a través de un cabezal que va a ir depositando lo que es el aglutinante junto con lo que es la tinta o los colores que le van a dar vida a nuestras piezas, los hace o nos ofrece la capacidad de ser hasta 5 veces más rápido que las impresoras tradicionales o algunas otras tecnologías de manufactura aditiva, imprimiendo de 1 o 4 capas por minuto, fabricando la pieza desde un inicio con lo que es el color y produciendo piezas hasta un 35% más rápido en lo que es el borrado. Como podemos ver en pantalla, aquí tenemos un ejemplo de bosquejo de una pieza donde se validó la ergonomía, que la pieza en tamaño real tardó aproximadamente 2 horas en ser realizado en un equipo de este tipo de tecnologías. Continuando con estas ventajas, nuevamente la flexibilidad que nos ofrece este tipo de tecnologías nos da la capacidad de utilizar toda la cama de impresión sin ninguna restricción. Al no tener las barreras de utilizar lo que son soportes o estructuras que nos ayuden a colocar nuestras piezas, nos va a dar la posibilidad de utilizar todo el volumen de la cama para poder hacer el acomodo de nuestras piezas en el orden que nosotros requeramos o en el orden que nosotros deseamos. Esto nos da o nos ofrece la capacidad de imprimir todavía mucho más piezas
en el tiempo que tarde toda la cama de impresión 3D. Como bien lo mencionamos al inicio de las características de este equipo, una de ellas es la asequibilidad, o lo que es la capacidad de hacer prototipos rápidos en bajos costos. Una vez que tengamos el modelo 3D, tenemos la capacidad de imprimir estas piezas en diferentes esquemas, ya sea en draft, que va a ser una impresión rápida, por así decirlo, monocromática, con colores básicos, o inclusive poder hacer la funcionalidad completa de los colores. Esto nos ofrece esta capacidad de costos bajos. Por ejemplo, una pieza, como lo vemos en la imagen, que va desde los $2.5 a los $6 por pulgada cuadrada, y así lo vamos a ir viendo en diferentes piezas o diferente tamaño. Otro punto muy importante aquí es que el material que no se utilice mientras está haciéndose la impresión es reciclable. Esto nos da mucho mayor flexibilidad en cuestión de costos o la asequibilidad de la máquina. Algo muy importante hoy en día es precisamente buscar tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Esta máquina, como lo pudimos platicar ahorita, como lo hemos escuchado, es que los aglutinantes son en base a materiales biodegradables. Lo que es el material de fabricación o el polvo es un sulfato de calcio que viene siendo como yeso, y esto pues nos da la capacidad y la flexibilidad de trabajar en lugares como oficinas, escuelas, de una manera tranquila. El equipo no hace mucho ruido, de una manera segura en el manejo de materiales y libre de olores. Otro punto muy importante pues es el que no se van a tener residuos peligrosos o de manejo especial que pueda llevar a alguna situación o algún requerimiento en particular para la oficina o para la escuela o para el laboratorio donde estemos considerando tener este tipo de equipos. Algo muy importante, y como podemos ver, aparentemente se ve un equipo demasiado robusto en cuestión de tamaño, pero realmente lo que es el control es de manera muy intuitiva, donde solamente tenemos un display, tenemos un botón para podernos desplazar a lo largo del menú para poder adecuar las condiciones de impresión de nuestro equipo. Como adicional, vemos que en el interior de nuestro equipo pues no se encuentra ningún otro botón o algún otro dispositivo que tengamos que accionar para poder adecuar las condiciones de trabajo. Entrando al tema de las capacidades de todo color o a full color de esta máquina, tenemos diferentes métodos de infiltración para dar realce a los colores. El primero de ellos es el químico o el material que utiliza 3D Systems, que es Color Bond. No es más que cianocrilato, como si fuera lo que le llamamos nosotros pegamento cola loca, y se hace la infiltración o se baña la pieza para poder reafirmar estos colores. Otro método de infiltración es con el agua con sal para darle solidez a nuestra pieza. O también tenemos lo que son infiltrantes por cera para darle, aparte de lo que es el brillo y el sellado, pues esa textura acerada. Y también tenemos infiltrantes que nos van a dar la capacidad de hacer estas piezas no nomás rígidas y también con color, sino también nos van a dar ciertas propiedades o dureza para poderlas manipular o para poder utilizarlas en otra aplicación. Aquí me gustaría mostrarles un ejemplo de un pre y un post infiltración. Como podemos ver, antes de infiltrar los colores quedan pálidos o quedan algo opacos, y después de la infiltración los colores agarran vida o se va teniendo un tono más sólido. Dentro de esta tecnología de 3D Systems CJP tenemos principalmente tres modelos, que es el CJP 660 Pro, tenemos la 460 Plus, que es esta que estamos viendo físicamente, y tenemos la que tiene mayor capacidad en cuestión de tamaño, que es la CJP 860 Pro. Y como podemos ver en pantalla, aquí se encuentran las principales características de estos equipos, donde todos tienen la misma capacidad de trabajar con los mismos materiales, siendo la principal diferencia el tamaño o el volumen de impresión, teniendo plataformas desde 8 pulgadas por 10 pulgadas por 8 de altura. Después de esto tenemos
máquinas que tienen la capacidad de 10 por 15 por 8 y la más grande, que es la 860 Pro, que es de 20 por 15 por 9 pulgadas. Siendo lo mismo, la misma capacidad de impresión. Solamente la 360 imprimiendo de manera monocromática y las otras dos pues teniendo diferencias o pequeñas variaciones en cuestión de la gama de colores. Ahora, lo más importante, ¿en dónde ha sido utilizado esta tecnología o de qué manera podemos aplicarla? Desde un principio empezamos a hablar acerca de las capacidades, empezamos a hablar de los lugares, de la etapa dentro del proceso o el desarrollo de diseño en la que pudiera entrar, pero ¿en qué sectores es donde se puede desenvolver el uso de esta tecnología? Dentro de estas aplicaciones podemos ver en la industria del calzado, teniendo dos aplicaciones o dos clientes usuarios de esta tecnología como es Becker y Timberland, es donde se pueden hacer el bosquejo de este tipo de piezas para validar el impacto que se va a tener en el mercado y hacer los primeros bosquejos o intentos de diseño. Esto nos va a dar la capacidad de tener una verificación de diseño más rápida y la reducción de costos en cuestión de iteraciones de diseño. Otra de las aplicaciones, al tener la capacidad de texturas y colores, es dentro de la parte de entretenimiento, teniendo la capacidad de imprimir mini-mis o teniendo la oportunidad de poder tener todos esos detalles, por ejemplo, en los rostros, en los pliegues de ropa o en todos estos tipos de características que hacen únicas algunas piezas. Esta pieza en particular es una de nuestras compañeras que fue digitalizada precisamente con equipos de escáner 3D para poder llevarla a lo que es la impresión 3D con la capacidad de textura y color. Uno de los usuarios de este tipo de aplicaciones que desarrolló la impresión 3D de rostros es Star Bonds, donde utilizaron la tecnología de CJP para imprimir varios rostros y tener el material disponible para una película. Otra de las aplicaciones de este equipo es precisamente por la rapidez en poder hacer iteraciones y cambios de imagen de un producto en la parte electrónica. Aquí podemos ver alguna aplicación de dispositivos o de equipos que podemos hacer en impresión 3D para validar la imagen o para validar el aspecto de estas piezas. Este ejemplo de Cisco, donde hicieron la iteración de cambios de diseño en cuestión estético, de tapas de estas piezas o de estos elementos en cuestión de días. Lo que tradicionalmente les llevaba semanas el poder hacer alguna modificación y poder hacer la validación en físico y validar el aspecto, al tener los equipos en casa se hace la impresión en cuestión de horas. Otra de las áreas más importantes donde se utiliza este tipo de tecnología es para lo que le llamamos ergonomía o validación de ergonomía, teniendo la capacidad de prototipar en cuestión de horas o de una manera muy rápida ese tipo de piezas y validar cómo va a ser la interacción o el comportamiento o la sensación al tenerlos en nuestras manos. Aquí podemos tener una reducción de costos hasta de un 65%, evitando el uso de herramientales como moldes o operaciones innecesarias al momento de hacer alguna validación de algún bosquejo, previo a lo que es la planeación de la manufactura. Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones o empresas que han utilizado para desarrollar esto es PowerMate en Estados Unidos y también Black & Decker. El principio de funcionamiento de esta máquina nos ofrece la flexibilidad para poder abordar diferentes capacidades o diferentes retos, como es el caso de los modelos para la comunicación de ingeniería, teniendo la capacidad de imprimir piezas con texturas y color, como lo mencionamos ahorita, como análisis de elemento finito, la capacidad de transmitir intentos de diseño y empatarlo con algún cronograma y haciendo validaciones previas a la fabricación y teniendo pues esa posibilidad de ser más certeros al momento de avanzar en nuestros proyectos en cuestión de diseño de producto y la capacidad de toma de decisiones en etapas tempranas, involucrando lo que son los departamentos de marketing. Un punto muy importante en el uso de esta tecnología es el transmitir las intenciones de diseño o de fabricación, por lo cual esta tecnología también es utilizada para la parte de ventas.
¿Cuántas veces no nos resulta complicado el poder transmitir o el poder presentar algún proyecto de manera virtual, cuando realmente lo que necesitamos es transmitir la idea de forma tangible? Como es el caso de este tipo de piezas, donde tenemos un modelo a escala, donde podemos ejemplificar el tipo de proyecto o lo que queremos transmitir en cuestión de ventas. Muchas veces es difícil poder transmitir la intención de lo que se está ofreciendo cuando solamente lo vemos en pantalla, a diferencia de poderlo bosquejar o poderlo maquetar de una forma sencilla y rápida. Cuando hablamos de manufactura aditiva, muchas veces nos limitamos a la parte de ingeniería o a la parte de procesos de manufactura o diseños de producto de una manera muy sofisticada. El caso de las tecnologías CJP nos ofrecen esa capacidad de poder abarcar diferentes aplicaciones, como es el caso de la medicina e inclusive antropología y lo que son aplicaciones de museos, donde hemos podido imprimir diferentes piezas de difícil manejo o de manejo complicado, como es el caso de los huesos, inclusive estatuillas o piezas arqueológicas que se compliquen en la manipulación, o también pues lo que es la digitalización de estructuras importantes o estructuras que se tengan que hacer o réplicas a escala para poder hacer sus análisis. La velocidad de impresión de este equipo y la capacidad de poder imprimir en textura y color nos da esa capacidad de tener aplicaciones importantes, como es la innovación en cuestión de productos, ofreciéndonos las primeras iteraciones o los bosquejos de cómo queremos que lleguemos o cómo queremos que sea nuestro resultado final en cuestión de un nuevo producto o en algún desarrollo. Aquí vemos algunas aplicaciones, como es en el caso de Triza para aplicaciones para cepillos dentales, ARC con lo que son envases o diferentes tipos de piezas, y también de MB Pottery con la aplicación de desarrollo de lo que son las jarras. Como podemos ver, la capacidad de aplicaciones de este tipo de tecnologías es muy amplia. Aquí tenemos por último una aplicación adicional, que es el caso de la arquitectura, donde podemos bosquejar y podemos avanzar en la cuestión de nuestros diseños, en cuestión de diferentes estructuras y la validación de las mismas a un tamaño en escala. Esto nos ofrece precisamente la validación de cómo se va a hacer el comportamiento de nuestro edificio, de la visualización de él, e inclusive podemos maquetar piezas o podemos maquetar estructuras complejas o lo que son áreas completas, diferentes edificios, diferentes geometrías, y con la capacidad siempre de poder utilizar todo lo que son los colores. En resumen, esta tecnología y este tipo de equipos nos ofrecen tres características principales: lo que es la capacidad de imprimir esos bosquejos o esos intentos de diseño a todo color, velocidades de impresión que nos van a dar la capacidad de tener esas piezas o esas primeras iteraciones en cuestión de horas, teniendo resultados en el mismo día, y la capacidad de reducción de costos, no solamente por la disminución en cuestión de iteraciones, sino el costo en promedio por piezas va a ser mucho menor a poder tener materiales que son reciclables, es decir, lo que no se utiliza se puede volver a utilizar para la impresión, y materiales que son biodegradables. Hemos llegado al final de la exploración de esta tecnología CJP X60, donde podemos imprimir piezas a todo color, asequibles y también de fotorrealistas. Es aquí donde iniciamos la sesión, donde podemos abrir sus micrófonos y pueden hacer extensos sus comentarios para platicar acerca de las aplicaciones o lo que busquen desarrollar con este tipo de tecnologías. Estamos atentos a sus dudas y a sus comentarios para poder abordar los retos que estén enfrentando.